Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, nuestro ciclo de webinar. Este ciclo de webinar es patrocinado por PMM Innovation Group. Hoy tenemos la fortuna, el gusto y el placer de contar con uno de nuestros expertos, el profesor Alexander Huerta Mora. Él es especialista en Machine Learning. Hoy trataremos de un tema súper importante que se llama Machine Learning para la excelencia operacional y gestión de activos. Les comento un poquito acerca del profesor Huertas. Tiene 16 años de experiencia en gestión de activos, ha trabajado en el área de mantenimiento y dirección de proyectos, en el área de eficiencia energética, particularmente ha trabajado también en organizaciones en el área del sector eléctrico, el sector de entretenimiento, la industria eléctrica. En cuanto a la formación del profesor, él es ingeniero electricista, tiene un MBA en gestión integral de activos físicos, tiene un máster en estadística aplicada y pues tiene una cantidad importante de certificaciones PMP, CMRP, CMM y también en Supply Chain Management. Bueno, ya no le quito más tiempo al profesor. Bienvenido, profesor. Sé que va a ser muy interesante. Ya he tenido la fortuna de participar en alguna de sus charlas. Y bueno, nada, los micrófonos son suyos, profesor. Bienvenido. Buenos días, Juan. Hola a todos los participantes. Bienvenidos al webinar de Machine Learning para excelencia operacional y gestión de activos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver algo de teoría básica sobre Machine Learning, en qué se aplica, y más que teoría, y más que quedarnos de pronto en una presentación de PowerPoint, el objetivo es poderles mostrar rápidamente la ejecución de un algoritmo de Machine Learning aplicado a gestión de activos y un algoritmo aplicado a excelencia operacional. Bueno, ¿qué les cuento? Hace 8 años aproximadamente inicié mi aventura con PMM. Efectivamente empecé a estudiar el máster en gestión de activos físicos y ahí me di cuenta que el conocimiento había que aplicarlo, había que buscar métodos y herramientas que pudiera uno aplicar en el día a día. Muchas veces uno se queda nada más con un esquema, nada más con un modelo, y cuando ya uno se sienta en la vida real, en el día a día, entonces uno dice, bueno, qué chévere, vamos a aplicar esto, vamos a hacer mantenimiento predictivo, vamos a predecir fallas, o vamos a hacer un pronóstico de demanda de una planta de producción. Pero cuando uno se sienta, ahí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, ahí fue cuando empecé a meterme en este mundo cuantitativo, a buscar un poco estas herramientas que no son muy complejas, realmente son herramientas que son accesibles para las diferentes profesiones, con una formación básica, las puede uno aplicar, y estas herramientas lo que nos dan son, es la facilidad de poder tomar decisiones realmente no basado en parte cualitativa, sino también en la parte cuantitativa. Aquí está la presentación del doctor Luis. Tenemos aquí nuestro libro de excelencia operacional. Y vamos a arrancar con Machine Learning aplicada. Bueno, primero, inteligencia artificial. Entonces, en estos días se habla mucho de inteligencia artificial, de Machine Learning, y es importante que entendamos bien dónde está el Machine Learning y en dónde está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace parte de las ciencias cognitivas, es decir, la lingüística, la psicología, la filosofía, y una parte de las ciencias cognitivas son las ciencias de la computación. Y dentro de las ciencias de la computación está la inteligencia artificial. Esto empezó aproximadamente en 1950, cuando en un artículo Alan Turing determinó una prueba para saber si una computadora podía considerarse inteligente. Desde ese momento empezó todo este auge de la inteligencia artificial y se empezó a investigar bastante sobre los algoritmos y cómo lograr que un equipo o una máquina emulara en algún porcentaje la inteligencia del humano. Entonces, viene todo este proceso desde 1950 y arranca 1960, ya teníamos las primeras redes neuronales sencillas, 1980 teníamos redes neuronales aplicadas, 1990 ya teníamos
algoritmos ya definidos. Entonces, si la pregunta es, si esto viene desde 1950, 1960, ¿por qué hasta ahora uno encuentra tanto artículo, tanto post sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, sobre robótica? Básicamente, la respuesta es porque no teníamos la capacidad de computación. O sea, la capacidad de computación, pero disponible para las personas. Sí, siempre han habido unos grandes servidores, pero no todo el mundo tiene acceso. Aproximadamente en el 2010, ya los equipos personales que teníamos, los modelos del 2010, ya tienen la capacidad para correr una red neuronal, para correr un algoritmo de machine learning, sin necesidad de acceder a un servidor, sin necesidad de acceder a un sistema de la nube que tenga un costo específico. Entonces, ahí se dispara todo este auge del machine learning, y el machine learning hace parte de la inteligencia artificial, no es solo inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial hay otras áreas tales como la robótica, pero el machine learning es un área muy importante de la inteligencia artificial y que actualmente tiene mucho auge, y hay muchas aplicaciones que se están generando día a día en temas de machine learning. Y dentro del machine learning tenemos el deep learning, que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo básicamente son redes neuronales profundas, que es una parte del machine learning más especializado, y que ahora en estos momentos tenemos un gran número de aplicaciones importantes, y ahora vamos a tener la oportunidad de ver un algoritmo de deep learning en proceso. Entonces, machine learning. El machine learning se conoce como aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. Como establecimos previamente, es una parte de las ciencias de la computación, pero no solo de las ciencias de la computación. Hace parte de las ciencias de la computación, la estadística, la matemática, el cálculo, y lo que hacemos es que le damos a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Y esta es la parte importante. En Machine Learning no programamos, en Machine Learning entrenamos la máquina. Es diferente cuando yo programo una máquina y le digo, por favor, obsérveme estos fenómenos, y si usted ve algún fenómeno específico, pues dígame, mándeme una alerta. Listo, eso es programación. Y eso hace mucho tiempo lo venimos haciendo. El Machine Learning es, observe estos fenómenos y después le voy a mostrar una observación desconocida que no estaba en los fenómenos iniciales donde fueron entrenadas, y la máquina debe tener la capacidad para poder clasificar, para poder hacer un pronóstico o una segmentación de unos datos. Ahí está la clave del Machine Learning y el aprendizaje automático, que entrenamos la máquina, no la programamos. Y efectivamente, si la definición es muy trivial de Machine Learning, es la idea de que existen algoritmos que pueden darte hallazgos o conclusiones relevantes obtenidas de un conjunto de datos sin que el ser humano tenga que escribir instrucciones o códigos para esto. Claro, hay que escribir el código para poder correr el algoritmo como tal, pero como les digo, el objetivo es entrenar la máquina en un modelo matemático, y con ese modelo matemático la máquina ya debe tener la capacidad de poder hacer predicciones o clasificaciones. Las categorías del Machine Learning. Tenemos dos principales, el Machine Learning clásico y el aprendizaje profundo. Dentro del Machine Learning clásico tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Ahora, aprendizaje no supervisado. Aprendizaje no supervisado es que efectivamente yo no le doy ideas a priori a la máquina, o sea, no le entrego la respuesta a la máquina. La máquina encuentra patrones ocultos, y estos patrones logra entregar una información, una segmentación, una reducción de dimensionalidad. O sea, prácticamente le estoy diciendo a la máquina, tome mis datos, y la máquina considera qué debe hacer con esos datos. Y el aprendizaje supervisado es donde yo entreno la máquina y le doy inicialmente unas respuestas para que ella después me pueda entregar otras respuestas. Y tenemos el aprendizaje reforzado, que básicamente es un aprendizaje supervisado, pero un poco más avanzado, porque lo que hacemos es que la máquina en tiempo real no solo genera un aprendizaje inicial, sino que se está retroalimentando del entorno, y está mirando y analizando si está cometiendo errores, y cuando comete esos errores, ella automáticamente va ajustando el modelo y va ajustando el algoritmo para poder minimizar el error.
Y la otra gran categoría es el aprendizaje profundo, que básicamente son redes neuronales profundas y tienen diferentes tipos o diferentes algoritmos que están muy aplicados hoy en día. Entonces, vamos a arrancar. Aprendizaje no supervisado. Una de las aplicaciones más importantes de aprendizaje no supervisado es el clustering o la segmentación. Aquí nuestro objetivo es armar grupos. Entonces, todos los días se recopilan grandes cantidades de imágenes, tanto imágenes y datos biomédicas, de marketing, de búsqueda web, geoespaciales, de procesos industriales. Y esta información hoy en día está subutilizada por las organizaciones. Es lo que uno puede ver. Las organizaciones están adquiriendo teras y teras y teras de información todos los días y normalmente no hace nada con esos datos o toma decisiones en base a esos datos, pero con unos cálculos muy sencillos. O sea, no puede ser que uno tenga una historia de 5 o 6 años de un proceso con diferentes variables y para tomar una decisión simplemente saque un promedio y uno dice, uy, antes es que las organizaciones les va muy bien y tienen mucha suerte en los negocios, porque la verdad, cuando uno está en un comité o cuando uno está en una reunión, uno ve que un gran porcentaje de esas decisiones se toman es a modo cualitativo, basado en la experiencia, o si estamos de buena fe, si estamos chévere, entonces tomamos una decisión, ahora estamos enojados, entonces tomamos otra. Eso no debería ser la forma, porque para eso hay métodos y estos métodos son accesibles a las personas de una organización y no necesitamos, como ahorita lo vamos a ver, no necesitamos tener acceso a los servidores de la organización para poder ejecutar un algoritmo de estos. La minería de estos grandes datos supera con creces las capacidades humanas. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ejercicio y tengo, no sé, 1 millón de observaciones? Tengo 1 millón de datos con diferentes variables y le pido a una persona que me agrupe esos datos en 4 o 5 grupos o en 6 grupos. Pues si solo tengo una variable, eso lo puede hacer uno fácilmente con Excel, porque básicamente uno pone el millón de datos en el Excel y el Excel tiene la capacidad para procesar 1 millón de filas. Y yo lo que hago es filtrar y le digo, bueno, filtreme esto de mayor a menor y armo 4 grupos o hago un percentil y armo 4 grupos y salió. Eso es muy sencillo. Pero la dificultad se da es cuando tenemos más de una variable. Tenemos 2, 3, 8, 50 variables. Ahí ya, ¿cómo hacemos para que una persona realmente genere unos grupos cuando tengo diferentes variables? Y ahí viene el sesgo que generan los humanos. El humano normalmente toma la decisión en base a una variable o a 2 variables porque considera que son las variables de mayor impacto para el proceso y desconoce totalmente qué pasa con las otras variables. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy complejo poder ver, si lo voy a graficar, es fácil ver 2 dimensiones en una gráfica y uno dice, bueno, voy a tomar una decisión acá, hay una tendencia o hay un grupo específico, pero cuando yo tengo más variables, ya no lo puedo graficar. Hasta 3 dimensiones ya se vuelve complicado, ¿verdad? Hacer una gráfica en 3 dimensiones ya es complicado y de 3 dimensiones en adelante, o sea, más de 3 variables ya es muy difícil. Y todos nuestros procesos en los datos que adquirimos en el día a día tienen más de 8, 10, 15 variables como tal. Y el aprendizaje se da porque el algoritmo de la máquina aprende cómo agrupar. Entonces aquí tenemos una grafiquita donde efectivamente yo le estoy entregando a la máquina y le estoy diciendo, mire, yo le entrego las características de una pelota de fútbol, de una pelota de béisbol, de una pelota de básquetbol y le muestro varias marcas y varias referencias de estas pelotas para que él pueda conocer y la máquina sola, sin necesidad de que yo le diga que esto es pelota de béisbol, pelota de básquetbol, pelota de fútbol, el algoritmo como tal encuentra los patrones ocultos en la información y logra segmentar y generar grupos para poder yo tomar decisiones sobre los grupos específicos. Una aplicación de aprendizaje supervisado. Esta aplicación la realizamos en la organización. Entonces aquí tenemos 66 activos. Estos 66 activos tienen unas características, tienen varias características. Entonces lo que hicimos fue tener información de cada uno de los activos.
ingresos, EBITDA, tráfico de personas, área, costos de mantenimiento, gastos de energía eléctrica, número de órdenes de trabajo generadas. Mejor dicho, teníamos aproximadamente 26 variables diferentes de cada uno de los activos y teníamos nuestros 66 activos. Ahora, teníamos dos metas. Uno lo utilizamos, esta segmentación lo utilizamos como herramienta para procesar dos problemas que teníamos. Uno, cómo distribuir equitativamente la carga de trabajo en un equipo de jefaturas o en un equipo de técnicos o en un proceso, o en una planta. Esto aplica para cualquier tema. Entonces, resulta que uno de los trabajos que yo he visto que tiene complejidad es distribuir carga porque volvemos a lo mismo, empieza el sesgo. Entonces, la persona X, pues yo le voy a poner estos 3 activos porque estos 3 activos son más delicados y para mí son más importantes. La persona Y, uy, no, esta persona es un poquito descuidada, entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar el activo 52 y 57 porque no es tan importante. Pero eso es sesgo y estoy ignorando una cantidad de variables simplemente porque yo tengo un supuesto sobre el activo. Entonces, aquí lo que hicimos fue generar una segmentación y que me partiera en 4 grupos. Cada bolita es un clúster, es un grupo y ahí están los activos que el algoritmo como tal definió similares. Entonces, los activos que están en el clúster 4, este activo 61 y 66, a la máquina, la máquina definió que tenía patrones similares y se parecen. Cuando yo logro estos 4 grupos, ya puedo decir, bueno, a la persona X le entrego 2 activos del grupo 4, 5 activos del grupo 2, 3 activos del grupo 3 y así sucesivamente. Cuando uno hace ese ejercicio, se da cuenta, primero, que efectivamente la máquina hace una segmentación parecido a lo que uno tenía, decía, ve, sí, efectivamente, uno dice, mire, sí, claro, estos se parecen, pero encuentra unas sorpresas donde uno dice, ¿y por qué me puso este activo aquí? Esa es la clave y ese es el valor agregado que genera la máquina al hacer estos procesos de segmentación. Otro trabajo que hicimos con este clúster fue poder definir también cuántas personas habían en cada uno de estos activos. Entonces, cuando yo sé que el activo 61 y 66 son similares, pues yo comparaba la nómina y comparaba las horas extras y todos los gastos de nómina del activo 61 y 66. Si no se me parecían, si tenía diferencias, es porque o tenía más personas o tenía problemas de improductividad en esos activos. Y ahí pudimos hacer una redistribución del personal y una redistribución y una optimización de las horas extras de la nómina. ¿Por qué? Porque efectivamente estos algoritmos nos ayudan a encontrar similitudes en 2, 3, 20 activos o 1000 activos o 100,000 activos o 100,000 procesos, 100,000 edificios, como lo quieran llamar. Realmente aquí estamos hablando de individuos. El individuo para nosotros es cualquier parte de este proceso. Entonces, estas son las ventajas del clúster. Ahora, vamos a mirar el algoritmo del clúster, vamos a mirarlo cómo corre y vamos a hacer un ejemplito fácil y rápido del algoritmo de clúster. Ahora, antes de arrancar, les quiero contar que para uno poder tener la herramienta para poder ejecutar un algoritmo de Machine Learning, no necesita tener un equipo de cómputo de última generación, no necesita tener acceso a un servidor. Sí, ideal que usted pueda tener acceso a un servidor, ideal que usted pueda tener un computador con un procesador de última generación, con una GPU con 32 GB de RAM, pero no es lo que normalmente tiene uno y no es lo que normalmente le asignan las organizaciones. La ventaja es que Google ha generado una aplicación que se llama Google Colaboratory. Google Colaboratory es para poder correr estos algoritmos de Machine Learning o programación basada en Python en la nube de forma gratuita. Hay otros servicios que cobran, usted tiene que meter la tarjeta de crédito y le cobran por tiempo, por procesamiento y por espacio utilizado, pero este es gratuito. Entonces, ventajas, posibilidad de activar una GPU, o sea, una unidad de procesamiento gráfica. Uno dice, bueno, ¿y para qué una unidad de procesamiento gráfica? Eso no es lo que tienen los computadores gamer con la que juegan. Sí,
porque es que las unidades procesadoras gráficas se les encontró muy grandes aplicaciones en el tema de Machine Learning y redes neuronales, porque agilizan el tiempo de entrenamiento de un algoritmo. Un algoritmo que puede, en algunos casos de millones de datos, puede demorar 3 horas en entrenar con una CPU estándar. Con una GPU puede demorarse 2 o 3 minutos y con una TPU puede demorarse 60 segundos. Una TPU es una unidad de procesamiento en base a tensores que es especializada para ejecutar redes neuronales. Ventaja de Google Colaboratory, tenemos acceso a 12.72 gigas en RAM. No todos nuestros equipos tienen 12 gigas en RAM, aquí los tenemos y los tenemos gratis. Podemos compartir los códigos, está basado en Jupyter. Jupyter es un proyecto de lenguajes de programación, el lenguaje de programación Julia, Python y R, en el cual lo que se busca es un lenguaje un entorno amigable para poder ejecutar lenguajes de programación. Tiene preinstaladas librerías, o sea que uno no tiene que instalar ningún software, no tiene que enredarse, y lo podemos enlazar con nuestra cuenta de Google Drive y jalar los archivos o exportar archivos muy fácil. Y lo mejor de todo es gratis, como les contaba. Entonces, ahora vamos a ver una aplicación de clúster. Entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el entorno de Google Colaboratory. Aquí tenemos un algoritmo de clúster. Un algoritmo de clúster. Y tengo dos ejemplos. Un ejemplo de una planta de producción. Un ejemplo de una planta de producción, como les contaba, tengo 440, llamémoslo 440 líneas de producción o 440 activos con 8 variables. Tengo modelo, tengo zona y tengo cantidad de productos generados por cada una de estas líneas o de este activo como tal. Y lo que estoy buscando es segmentar, generar grupos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y gestionar, porque no es solo generar un grupo, porque uno dice, ¿para qué genero un grupo? Para gestionarlo, porque se gestionan diferente. No podemos gestionar todos estos activos o todos estos equipos o todos estos procesos de igual forma porque tienen características diferentes como tal. Entonces, aquí en este punto estamos corriendo, estamos analizando y aquí hicimos el primer clúster. Es un clúster jerárquico donde efectivamente si pudiéramos darle zoom a esto, lo que pasa es que son 440 observaciones. Si le pudiéramos dar un zoom a esto, veríamos la observación 1 o el activo 1 al ladito del activo 25, quiere decir que es similar. O sea, el computador, la máquina encontró patrones similares y aquí tenemos nuestro clúster jerárquico. Ahora, ¿qué terminamos haciendo? Asignándole clúster, asignándole una etiqueta para poderlo gestionar. Entonces, al último yo lo que necesito es que esas 440 líneas de producción puedan tener un numerito al frente donde me diga, este es el clúster 0, o este es el segmento, el grupo 0, grupo 1, grupo 2. Listo, y ahí tengo 3 grupos. Ya, y listo, yo ya puedo tomar decisiones y puedo actuar con esos datos que me entrega el sistema. Ahora, miremos, esta es una gráfica ya en 2 dimensiones, lo que yo les contaba, si yo tengo 8 variables, es muy complejo poder visualizar 8 variables. Entonces, uno puede visualizar 2 variables en un plano bidimensional, como está acá, y aquí podemos ver en la gráfica, los punticos verdes es un clúster, los punticos amarillos son otro clúster, y los punticos morados son otro clúster. Y este es producto 1 contra producto 3. Entonces, aquí efectivamente ya tenemos el clúster y ya tenemos identificados los grupos como tal. Y aquí tenemos otro producto 2 contra producto 4 y así lo podemos hacer fácilmente. Ahora, vamos a ejecutar este otro tipo de clúster. Aquí lo que vamos a hacer es ejecutar el algoritmo. Vamos a simular 100.000 observaciones. Aquí yo les digo que ya al ser humano ya le queda complejo. Entonces, aquí simulamos 100.000 observaciones, entonces tengo 100.000 puntos en un plano de 2 dimensiones, aquí sí tengo 2 variables, y vamos a ejecutar un clúster y vamos a decirle al sistema que nos divida esos 100.000 puntos en 4 clústeres. Miren lo rápido que es y miren lo sencillo, fueron 3 líneas de código prácticamente, que esto no hay que empezar desde cero, solo es buscar en Google cómo hago una segmentación de un grupo y salen 50 ejemplos en Python y usted coge el código, lo copia y lo adapta a sus datos y fácilmente puede llegar a eso.
Entonces, aquí obtenemos 4 grupos y tenemos centros. Entonces, uno dice, bueno, no, pero es que es fácil. Yo también hubiera podido hacer eso. Claro, en 2 dimensiones, pero ¿y cuando tienes 8? No lo puedes hacer fácilmente. Ahora, si yo le digo, genéreme 8 clústeres, entonces 8 clústeres, ahí va a generar 8 clústeres. Entonces, aquí en este caso es aprendizaje porque la máquina en ningún momento le dijimos que el punto 2 era parecido al punto 5 o al punto 20. No, aquí la máquina encontró patrones ocultos en todos los datos y encontró segmentos y grupos. Esta es una aplicación, este tipo de aplicaciones se utilizan mucho, por ejemplo, en la segmentación de mercado, en la segmentación de clientes es clave para poder segmentar nuestros clientes. Se utiliza mucho en la parte de segmentación genética para detectar probabilidad alta de que la persona tenga o no tenga una enfermedad tales como cáncer. ¿Por qué? Porque tengo muchas variables. Si estoy hablando de genética, el ADN tiene una cantidad importante de variables y este tipo de segmentación se utiliza mucho en estos casos y como les digo, es muy sencillo. Solo es buscar en Google cómo hacer un clúster en Python y salen ejemplos y te ponen la base de datos y usted ya dice, bueno, si esta base de datos se parece a esta, pues organizo mis datos parecido a esa y corro el algoritmo y fácilmente lo puedo correr. No instale ningún software, no tengo que ser programador, no tengo que ser especialista en Machine Learning, pero puedo tomar decisiones con este clúster. Claro, hay temas más avanzados como poder afinar mejor el clúster, poderle generar otros grupos o el número óptimo de grupos, pero esos son los siguientes pasos. Por lo menos ya corriendo 3 líneas uno podría tener una segmentación. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Listo. El siguiente grupo es aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado implica que yo etiqueto los datos. Diferente al no supervisado, aquí sí le digo a la máquina qué quiero, o sea, qué característica tiene ese dato. Hola, profesor. Bueno, estamos teniendo ahora mismo un problema técnico. Permítanos un segundo para remediarlo. Ya, profesor, ya lo tenemos otra vez. Listo, perfecto. Algo se interrumpió un momentico. Un segundito, yo vuelvo y comparto pantalla. Listo. Juan, ¿está viendo la pantalla? Perfecto, profe. Listo. Ok. Bueno, entonces les contaba de las etiquetas. Eso es aprendizaje supervisado. Y cuando entrenas un algoritmo usando el aprendizaje supervisado, le das la entrada y le dices el resultado. Es decir, como bien intuye el nombre, estamos supervisando el aprendizaje de la máquina. Si la salida generada por el modelo es incorrecta, reajustará sus cálculos. Entonces, ¿qué hace el aprendizaje supervisado? Él tiene una entrada, yo ya le di la respuesta, él analiza si su modelo interno matemático se ajusta con una probabilidad a esa respuesta. Si no se ajusta, él vuelve y hace iteraciones miles y millones de veces hasta que ajusta una función matemática que logra dar una probabilidad sobre la salida de esos datos. Eso es aprendizaje supervisado. Entonces, aquí tenemos un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test. ¿Qué es importante en aprendizaje supervisado? Normalmente tenemos 2 conjuntos. Esto es lo mismo que cuando estamos en el colegio o en la universidad. El profesor nos presenta 2 o 3 ejercicios del tema en el tablero y uno llega y hace los 2 o 3 ejercicios. Listo. Y normalmente en el examen a usted no le sacan el mismo ejercicio. Es lo mismo. En el aprendizaje de la máquina es la misma táctica. Yo le presento unos datos, pero no le muestro otros datos que yo voy a necesitar para evaluar qué tan bueno es el algoritmo, qué tan eficiente, cuál es el desempeño real del algoritmo. Entonces,
Aquí tenemos un conjunto de entrenamiento, en este caso pueden ser fotografías, pueden ser gráficos o pueden ser las características de estas frutas. Entonces, tengo manzanas, tengo naranjas, tengo limones, tengo sandías y le muestro al algoritmo y le digo, mira, estas son las características de estos elementos. Y el algoritmo aprende estos elementos y después yo me guardo un conjunto de prueba que no se lo he mostrado al algoritmo y se lo entrego al algoritmo para que él me haga la predicción, la clasificación, el pronóstico. Y ahí, comparando, y como yo ya sé este conjunto de prueba, cuáles son las respuestas, comparo la respuesta mía, la real, con la respuesta de la máquina, y ahí puedo medir el desempeño como tal del algoritmo, el desempeño del modelo. Así funciona el aprendizaje supervisado. ¿Qué es importante? No mostrarle todos los datos a la máquina, porque la máquina es tramposa. Si yo le muestro todos los datos, pasa una cosa que se llama sobreajuste. Él sí aprende de memoria todos los datos. Cuando le muestro todo dato, pues me va a decir siempre que tiene una eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque me está haciendo trampa prácticamente. Es lo mismo que si en el examen saliera el mismo ejercicio que nos presentaron en el tablero. Usted se aprende los ejercicios. O pasa de que usted se aprende muy bien los ejercicios iniciales, pero cuando le presentan otro ejercicio no es capaz. Eso es sobreajuste de la máquina. O sea, la máquina aprendió tan bien las características iniciales que le mostré, que cuando le muestro una desconocida, una que no le he mostrado, la máquina se aturde y no es capaz de entregar el dato correcto que necesitamos. Entonces, vamos a ver una aplicación en Python de aprendizaje supervisado. En este caso, es un caso que presentó la NASA, en el cual ellos decían, mire, ¿sabe qué? Te entrego 100 motores, te entrego características de 100 motores y te entrego la medición de sensores de esos 100 motores. Entonces aquí tenemos el motor 1 y tenemos todos estos sensores, temperatura, presión, corriente, una cantidad de variables como tal implícitas en esta turbina aeronáutica. Y lo que dijo la NASA fue, mire, te entrego 100 motores y 100 motores te las mido desde el momento que inició operación hasta el momento que falló. O sea, llevaron 100 motores desde el momento de operación hasta la falla. Y después la NASA te entrega otros 100 motores, pero que no han fallado, que están en la mitad, al final de su vida útil o iniciando su vida útil. Y la tarea es pronosticar o clasificar cuáles motores de esos tienen probabilidad de falla en el futuro. Es una aplicación real, es un concurso real que sacó la NASA para poder encontrar un modelo que se ajustara a este tipo de aplicaciones en la necesidad de la confiabilidad y disponibilidad de sus máquinas. Entonces, los voy a compartir pantalla y vamos a mirar el algoritmo. Listo. Entonces, la primera parte del algoritmo es organizar los datos. No nos vamos a centrar en esto. Yo creo que el objetivo como tal es que podamos correr los algoritmos. Y aquí tenemos los modelos de clasificación. Entonces, aquí lo que buscamos es etiquetar los datos. Entonces, ¿qué tocó hacer? Etiquetar los datos en falla o no falla. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Entonces, la táctica fue, si un motor me dura 200 días, pues entonces yo le dije, vea, ¿sabe qué? 30 días antes, lánceme una alerta. Entonces, yo lo que hice fue los primeros 170 días del motor 1, le puse al frente 0. O sea, 0 para mí es funcional, está bien, no hay riesgo de falla. Y los últimos 30 días les puse un 1. Y ese 1 para mí es una falla potencial. O también lo hicimos en una clasificación multiclase que es, listo, primeros 170 días, póngale 0, funcional, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, los siguientes 20 días, póngale 1. Y los últimos 10 días, póngale 2. Entonces ya tenemos una clase de falla potencial y una clase de falla crítica. Esto no aplica solo a fallas, no aplica solo a mantenimiento. Así etiqueta uno cualquier proceso, un proceso que tenga imperfectos, una serie de tiempo que usted quiera pronosticar, cualquier proceso, cualquier dato que nosotros tengamos, lo podemos etiquetar de esas formas. Ahora, no solo datos, fotografías, imágenes,
video y sonido. Esto aplica para todo, ¿no? Para todos. Aquí tenemos datos estructurados porque es más sencillo y más rápido correrlo en vivo. Entonces, lo que hicimos fue generar diferentes modelos de Machine Learning, y aquí tenemos el primer modelo, que es un árbol de decisión, y es uno de los algoritmos más sencillos, pero que uno normalmente corre inicialmente. Y cuando corremos ese algoritmo de árbol de decisión, él me dice, mire, señor, este 0.98 que tenemos acá, esta es la exactitud. O sea, quiere decir que él logró predecir de forma real el 98% de las observaciones. O sea, solo se equivocó en el 2%. ¿Listo? Eso, así es como uno evalúa como tal el algoritmo. Y miren la precisión tan alta que obtiene esto. Yo corro esto a ver si de pronto me deja aquí. Sí, perfecto. Miren, aquí yo defino el modelo. Aquí hago la predicción, milisegundos para hacer la predicción. Y son 29.000 datos exactamente que tenemos en la base de prueba. Y para que me saquen las medidas de desempeño, eso es cuestión de segundos. Una persona no tiene la capacidad para realizar estas predicciones en cuestión de segundos. Y ahí es donde está la capacidad de las máquinas, y que tenemos que potenciar a las personas que estamos en torno a estos procesos y a esta capacidad de decisiones para poder utilizar este tipo de herramientas como tal. Y aquí tenemos una matriz de confusión. ¿Qué es una matriz de confusión? ¿En qué se equivocó? Entonces él dice, mire, 12.698 observaciones estaban funcionales y el algoritmo lo detectó bien. Y 183 observaciones estaban en falla y el algoritmo lo detectó bien. Pero 149 se equivocó, que son falsos negativos, y 66 también se equivocó, que son falsos positivos. Así empieza uno a analizar esto y empieza uno a correr diferentes modelos. El Random Forest, el Support Vector Machine, y va comparando la precisión y estas medidas de desempeño para encontrar el mejor modelo, y se puede hacer rápidamente. Volvemos a lo mismo. Miles de ejemplos de códigos en la web que uno copia, porque es que normalmente uno no empieza a escribir esto de cero. Uno copia el pedacito de código y lo adapta a sus datos. Y se fue. Y así sucesivamente uno puede obtener un modelo de clasificación con aprendizaje supervisado. Vamos a volver a la presentación. Listo. Deep Learning. Lo que yo les contaba que era otra categoría. Entonces, aprendizaje profundo. Entonces, redes neuronales profundas. Aquí lo que tenemos son redes neuronales, neuronas artificiales, que lo que hacen es ajustar una función matemática internamente. Esto no es magia. Esto simplemente es álgebra lineal, derivadas parciales para minimizar un error y cálculo. O sea, esto simple, pero para poder aplicar estos algoritmos no es necesario inicialmente entrar a estudiar cómo funciona el algoritmo o entrar a estudiar la matemática. Es más fácil aplicarlo. Después de que usted lo aplica, después de que usted lo siente y sabe que efectivamente esto funciona. Si quiere seguir estudiando y quiere saber cómo funciona ese algoritmo, lo puede hacer. Es un poco complejo, pero se puede hacer con un conocimiento básico de cálculo y álgebra lineal. Pero si no lo quiere hacer, no lo necesita. Y eso es un mensaje que les quiero dejar a todos. Esto es sencillo y accesible para todos los profesionales. Aquí tenemos un ejemplo de una red neuronal que no solo detecta y clasifica una fotografía. O sea, aquí no está diciendo fotografía 1, es una moto. Fotografía 2, unos perros. No, aquí está, la red neuronal tiene la capacidad, por ser una red neuronal de largo y corto memoria, tiene la capacidad no solo de interpretar la fotografía, sino la acción de la fotografía, o sea, la secuencia que se encuentra en la fotografía. Ahí, esto ya es una aplicación mayor de redes neuronales, porque aquí el algoritmo está describiendo que una persona está montando en una motocicleta sobre un terreno sucio o en off-road, y esto ya es palabras mayores en términos de aprendizaje, porque estamos logrando que la máquina pueda interpretar acciones. Y esta primera fila son predicciones correctas, y la segunda tienen errores, porque esto también tiene errores. Yo les mostraba ahorita en la matriz de confusión hay errores, pero hay unos errores que lo que uno tiene que hacer es ajustar a buscar el menor error posible. Aquí, por ejemplo, el algoritmo decía 2 perros jugando en el pasto.
Y uno dice, ah, fueron 3. Bueno, pero pues, hombre, le estás enseñando a una máquina. ¿Qué toca hacerle? Reforzarle ese conocimiento para que pueda separar cuando son 2 o 3 perros. Ahora, ¿dónde se equivocó totalmente el algoritmo? En la parte inferior derecha, el algoritmo decía que era un bus amarillo que estaba parqueado. Y esto no es un bus amarillo, esto es un carrito de fumigación de una empresa de fumigación. Pero bueno, pues lo vio amarillo y dijo, no, se me parece un bus. Seguramente le mostraron fotografías de buses amarillos y el algoritmo tomó esto, pero estos son grandes avances que nos están ayudando mucho en el día a día y en los procesos de día a día. Listo. Entonces, ¿preguntas hasta el momento? ¿Tenemos las preguntas? Sí, profesor. Mira, hay algunas preguntas. Listo. Dice por aquí Marcos, perdón, Matías dice, ¿qué datos usaron para alimentar el clustering? ¿Qué datos usamos para alimentar el clustering? Sí. Como les contaba, en el clúster que mostramos al principio, el ejemplo del clúster, teníamos 66 activos y los datos que utilizamos fue ingresos netos, utilidad neta, número de personas que estaban en ese centro de operación, metros cuadrados, número de máquinas, costos de mantenimiento, número de órdenes de trabajo, dispersión geográfica, costos de energía eléctrica, costos de servicios, o sea, todas las variables técnicas y financieras. Y lo bonito del clúster es poder mezclar variables, porque usted dice, bueno, ¿cómo así? Yo tengo número de personas, tengo 30 personas trabajando en este activo, pero mis ventas son 1.000 millones. ¿Yo puedo mezclar 1.000 millones con 30? Sí, sí lo puede mezclar. Entonces, a él no le importan las unidades. Si una variable está en número de personas y la otra está en miliamperios, él no le importa. Él encuentra patrones ocultas entre esos miliamperios y ese número de personas, que es lo que no pueden hacer los humanos fácilmente. Otra pregunta, profesor. Pregunta Marixa, ¿en algún momento se empezará a pagar la aplicación de Google? Hasta el momento no. ¿Por qué? Porque Google lo que hizo fue brindar esta herramienta para los científicos, para los entusiastas del Machine Learning, para los estudiantes, para poder correr códigos fácilmente. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si usted está en su empresa y quiere correr un algoritmo, un clúster, una segmentación, un pronóstico de fallas, o un pronóstico de una variable financiera, o quiere mirar cómo se comporta una variable, pues solo con entrar a Google Colab, porque usted busca Google Colab, entra y le sale la pantallita, puede ejecutarlo. Ventaja, no le tiene que pedir permiso al de sistemas, no tiene que tener permiso para acceder a servidores, lo puede ejecutar en la nube, tiene 12 gigas, con 12 gigas usted puede correr 12 gigas de memoria RAM y como 130 gigas de disco duro. Cuando con esta capacidad usted puede correr un volumen de datos importante, que sí, que se puede demorar, pero claro, si usted lo va a correr en un computador i5 con 4 gigas en RAM y sin GPU, se le va a demorar más que correr en la nube. Ahora también para Marixa, si en algún momento a Google le va por cobrar, como si cobra, por ejemplo, Amazon Web Service cobra, igual, el lenguaje Python es un lenguaje abierto y gratis y usted solo tiene que descargar un software tal, por ejemplo, como Anaconda, es gratis, también lo descarga y lo puede ejecutar en su PC, pero con su procesador y su memoria RAM. Esto es conocimiento de propiedad de la humanidad y en este momento no estamos vendiendo aquí ningún software ni hay que pagar absolutamente nada. Cuando el día de mañana usted tenga 200 millones de datos o 200 millones de fotografías o unos videos de teras de información, ahí sí, o pide permiso a sistemas para acceder a su servidor o mete la tarjeta de crédito en Amazon Web Service y ahí puede ejecutar. Otra pregunta, profe. Dice también Marixa, si quisiera empezar de cero, ¿con qué tema de Machine debo iniciar? Ok, mira, cuando uno va a empezar de cero, existen algunos blogs, por ejemplo, les recomiendo, hay una página que se llama Machine Learning Mastery.
del doctor Jason Brownlee. Él tiene una parte donde usted le dice, mire, para principiantes, para intermedios y para avanzados, y te muestra el código paso por paso y te lo va explicando. Yo copio bastantes códigos de ahí, uno lo copia y lo ajusta a sus datos, ayuda bastante. Hay un libro que es muy bueno, que también es libre, es el libro de Jay Van der Plas, se llama Python para ciencia de datos, en inglés. Entonces, ese libro uno lo busca y Jay Van der Plas lo tiene en un sistema que se llama GitHub, que es una base de datos donde la gente sube códigos y los comparte con todos. Y ahí, ese libro de ciencia de datos te explica cómo iniciar a colocar una columna, cómo crear esto, y después entra Machine Learning. Donde uno se lea ese libro, seguramente termina generando unas excelentes aplicaciones de Machine Learning. Profesor, otra pregunta dice, usted dice que aplique un algoritmo y no es necesario cuál es el cálculo, o sea, no es necesario saber el cálculo. Entonces, ¿cómo se dice qué algoritmo usar? Depende de los tipos de datos, del número de variables, entre otros. Eso también es lo bonito del Machine Learning. Miren, hay dos formas de poder encontrar un pronóstico o encontrar, o sea, trabajar con datos. Uno, estadística o Machine Learning. Cuando usted trabaja con estadística, necesita hacer unas pruebas a los datos para validar unos supuestos. Por eso es tan peligroso a veces utilizar los métodos estadísticos si uno los conoce. En mi caso, yo utilicé varias veces la distribución de Weibull, que los que estamos en gestión de activos hemos escuchado por ahí el tal Weibull, y hay gente que trabaja activamente con Weibull, y yo utilizaba distribución Weibull, pero después me di cuenta que para poder utilizar una distribución Weibull, yo tengo que saber que mis datos tienen una distribución de Weibull, o sea, cumplen unas características para que efectivamente yo pueda utilizar ese modelo para que él me haga una predicción o una clasificación. En Machine Learning, normalmente uno no hace pruebas a los datos. A usted le da lo mismo si los datos son de distribución normal, distribución logarítmica, distribución gamma, como quiera. Como yo les contaba, en diferentes unidades no hay ningún problema. Y la pregunta es, ¿cuál algoritmo? Claro, yo ahorita les mostraba como 5 o 6. Yo creo que de clasificación pueden haber que normalmente se utilizan unos 12 o 15 algoritmos. Lo que uno hace es lo mismo que hicimos ahora. Usted coge sus datos y corre el primer algoritmo, un decision tree, y miras cuánto te dio de exactitud, cuál es el rendimiento del modelo, corre un random forest, mira cuánto, corre otro, mira cuánto, corre un gradient boosting, que es un excelente algoritmo. Sí, un autor decía, yo siempre empiezo por gradient boosting. Es un algoritmo de aumento de gradiente que tiene un muy buen desempeño y se ha desempeñado muy bien en concursos, pero lo que uno hace es no casarse con un solo algoritmo, porque eso también es un error. Digamos, hay gente que siempre corre una regresión logística, que son muy buenas, tienen una muy buena precisión, pero no se puede uno casar, y uno corre diferentes algoritmos y una red neuronal, y también puede buscar cuál es la mejor, y no siempre para unos datos puede ser un algoritmo y para otros datos puede ser otro, o puede que por coincidencia siempre le dé el mismo algoritmo con la mejor precisión. Juan, ¿alguna otra? Bueno, ahora mismo no tenemos más preguntas, profesor. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo corre una red neuronal, que se los prometí al principio, y vamos a mirar rápidamente cómo corre una red neuronal en un ejemplo de la metodología OEE de excelencia operacional. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar y poder hallar el indicador de OEE, que es este balance entre disponibilidad, producción, rata de calidad. Es un excelente indicador para la industria y para los procesos. Entonces, aquí el algoritmo lo que está haciendo es calcular el OEE, pues claro, esto se puede calcular en Excel, ahí no hay ningún problema. Entonces, la primera parte del algoritmo calcula un volumen importante de OEEs con una serie de tiempo, y la segunda parte del algoritmo es la parte interesante, que es esta. Entonces, aquí tenemos una red neuronal LSTM, la misma red neuronal que utilizamos ahora para ver las imágenes, para que describiera las imágenes. Entonces, tenemos la serie de tiempo. Y ahora, esto no es solo para OE ni un indicador. Esto puede ser un comportamiento de una acción, un comportamiento
de un proceso en el tiempo, como una serie de tiempo. Y aquí tenemos el indicador OE que se adquirió como una serie de tiempo, puede ser diario, puede ser cada hora. Y aquí está la potencia del Big Data, donde usted podría adquirir un OE cada hora o cada 12 horas o cada vez que termine un proceso específico en la planta. Entonces, aquí tenemos muchos OEs y lo que queremos es que el algoritmo nos haga una predicción al futuro, aquí no nos clasifique, sino que nos haga una predicción al futuro de cuál es el siguiente OE. Entonces, aquí, en este caso, está una red neuronal y vamos a correr la red neuronal. Ahí está corriendo la red neuronal, ahí está corriendo lo que estamos viendo, corrió, listo. Miren lo rápido. O sea, en algunos casos, claro, millones de datos se le va a demorar más, pero aquí tengo una red neuronal que me hizo una predicción y me dice que el próximo OE va a ser de 64,71. Y ahí es donde yo no me baso ni en promedio ni nada. Esta red neuronal sí tiene en cuenta temporalidad, tiene en cuenta variables externas. Usted le puede meter otros datos para que tenga en cuenta todos sus factores y pueda hacer un pronóstico del OE. Ahora, si quisiéramos hacer varios pasos en el tiempo, o sea, no me muestre el próximo, muéstreme 6 más o muéstreme 8 más al futuro. Esta es una red neuronal LSTM y aquí está corriendo, ahí corrió y me está diciendo que el siguiente es 56,72, el siguiente es 46,49, 49,34, etcétera. Así puedo hacer predicciones al futuro. Y me está teniendo en cuenta el comportamiento de la variable, no me está teniendo en cuenta ni promedios ni nada, me está teniendo en cuenta tendencias, comportamientos. Si hay algún tipo de temporalidad, lo tiene en cuenta el algoritmo de la red neuronal. Por eso son tan poderosas y tienen actualmente tantas aplicaciones. Vuelvo aquí a la presentación. Entonces ya miramos el ejercicio del OE. Este es un modelo básico para generar un OE. Y por ahora, libro recomendado por Harvard, que es Excelencia Operacional. Y si no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias a todos. Juan, ¿hay alguna otra pregunta? Por ahora no, profesor, no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco mucho. ¿Qué les digo? Anímense a probar nuevas herramientas, no se desanimen con el primer error que sale en un código. Páginas como GitHub, como Kaggle, tenemos unas miles y miles de códigos que han subido todas estas personas, todos estos entusiastas del Machine Learning, y usted los puede copiar e ir entendiendo. Les recomiendo la página de Machine Learning Mastery para poder empezar con Python, el libro de Jay Van Der Plas para poder ya arrancar con Python desde cero y llegar hasta Machine Learning, llega hasta clasificación de imágenes, y de ahí en adelante sigue todo este conocimiento. En la maestría de PMM, en la maestría de excelencia operacional, de gestión de activos físicos y de Facility Management, damos un curso completo de Machine Learning, donde miramos aprendizaje supervisado, miramos con casos reales en Facility, en gestión de activos, y vemos aprendizaje no supervisado, clasificación de imágenes, clasificación de videos, cómo detectar sonido, o sea, diferentes aplicaciones del Machine Learning que hoy en día tienen mucha relevancia y son muy importantes en el día. Entonces, muchas gracias a todos y espero que estén muy bien. Creo que hay una pregunta, Juan. Sí, profesor, hay una pregunta. Sediel pregunta cómo aplicar en todas las máquinas de producción este modelo. ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo aplicar en todas las máquinas de producción? Pues lo primero que uno tiene que pensar es ¿qué quiero? O sea, ¿qué necesito? Porque también no es aplicar un modelo porque sí, porque es muy bonito. No, primero, ¿qué necesito? Segundo, ¿qué datos tengo? Y es lo primero que uno se siente y dice, bueno, ¿qué datos tengo que yo pueda acceder a esos datos, que los pueda organizar? Entonces, cuando usted sabe qué datos tiene y ya sabe qué quiere hacer con esos datos, pues ahí es donde puede aplicar un modelo. Y usted puede decir, bueno, si vamos a hacer, por ejemplo, la aplicación del OE, pues entonces, claro, yo tengo unos datos de mantenimiento, pero tengo que tener unos datos de producción, pero tengo que tener también unos datos que tienen que ver con calidad. Entonces, esos datos los tengo que integrar en un sistema a través, ya no se hace con SQL, o sencillo, si me entregan los datos de producción en Excel, yo tengo los datos de mantenimiento de mi software y lo exporto en Excel y traigo los datos de calidad,
pues al último yo puedo unir una base de datos sencilla, si es sencilla, porque si ya estamos hablando de millones de datos, hasta ahí llegamos, ahí sí necesitamos tener un acceso a un sistema como SQL o exportar directamente los datos al sistema Python. Y ya con esos datos yo ya puedo aplicar el modelo que necesitemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Por el momento ya no hay más preguntas, profesor. Esas serían todas. Listo. Muchas gracias a todos y los invito a utilizar estas herramientas para que tomen decisiones en el día a día. Gracias a usted, profesor. Gracias a todos por su participación. Y quiero invitarles al siguiente webinar, Métodos ágiles para gestionar la innovación en excelencia operacional. Así también los invito a seguirlos en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn, como PMM Business School y PMM CX, donde estamos compartiendo información de valor, de modelos, de casos aplicados, de artículos y más. Así que sin más me despido. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. ¿Listo? Gracias. Hasta luego.